historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. A ver, imaginemos por un momento estar a 10.000 pies de altura, ¿vale? De repente, la brújula del panel de control empieza a girar violentamente. La radio escupe solo un ruido blanco ensordecedor. Uf, el peor escenario posible para cualquiera a los mandos. Totalmente. Y cuando por fin ese avión logra aterrizar, la torre de control informa de un dato que, es escalofriante. Resulta que el vuelo ha estado desaparecido de los radares durante 24 minutos exactos. Madre mía. 24 minutos que para quienes iban a bordo en la cabina, sencillamente nunca existieron. Exacto. Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una montaña de documentación que parece un rompecabezas imposible. Ya, es que la mezcla de fuentes de hoy es fascinante. Sí, fíjate. Por un lado tenemos un manual técnico de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT. 500 páginas muy densas sobre la medición milimétrica del tiempo. Cronometría pura y dura. Eso es. Y por otro, saltamos a un estudio del año 2012 de la organización científica NARCAP, que analiza 600 avistamientos de fenómenos aéreos no identificados reportados por pilotos. Una barbaridad de casos. Y para rematar el cóctel, vamos a cruzar esto con informes militares desclasificados del famosísimo Vuelo 19 y artículos sobre supuestos aviones que viajan en el tiempo, como el vuelo 502 de Aviaco o el vuelo 914. Bueno, la misión que tenemos hoy aquí es diseccionar qué ocurre exactamente cuando chocan esas estrictas leyes de la física aeronáutica, la cronometría de alta precisión de la que habla la UIT y, sobre todo, la tremenda falibilidad de la mente humana bajo estrés. Porque, para quien busca comprender estos misterios sin perderse en teorías raras, es clave descubrir dónde termina un simple fallo instrumental y dónde empieza la creación de un mito. Totalmente. Porque a veces la realidad documentada es mucho más extraña que la ficción. Sin duda. Y a ver, si la interferencia electromagnética es capaz de cegar una máquina diseñada con precisión matemática, lo primero es entender por qué fallan los instrumentos, ¿no? Claro, antes de hablar de viajes en el tiempo, hay que mirar los paneles de control. Pues mira, el investigador Dominique F. Weinstein analizó para NARCAP cientos de casos. Y el dato clave, asusta un poco. En el 48% de los 600 casos hubo un impacto directo en la seguridad del vuelo. O sea que no es solo ver una lucecita en el cielo. Que va. Hablamos de 81 incidentes con efectos electromagnéticos severos sobre la aeronave. Y lo fascinante aquí es comprender el mecanismo detrás de sus fallos, ¿sabes? El informe detalla colapsos absolutos en los sistemas ADF, los radiocompases automáticos. A ver, para que nos hagamos una idea, ¿cómo funciona exactamente un ADF en condiciones normales? Pues un ADF capta ondas de radio de muy baja frecuencia que apuntan hacia una baliza terrestre. Básicamente te marca el camino a casa. Ajá, una brújula que sigue una señal de radio. Exacto. Pero cuando un avión atraviesa un campo electromagnético masivo, ya sea por una tormenta rara o, la proximidad de un fenómeno no identificado, la aviónica absorbe corrientes parásitas. Claro, sobre todo si no está fuertemente blindada como en las avionetas privadas, ¿no? Eso es. Esas corrientes crean lo que llamamos balizas fantasma. La aguja del compás deja de apuntar a la estación terrestre y es arrastrada por esa enorme masa de energía. Y empieza a dar vueltas sin sentido. Sí, girando a lo loco. Vale, entiendo perfectamente que una pequeña avioneta privada sufra esto. Pero es que el informe menciona un caso brutal. Un enorme DC-9 volando sobre Austria en 1972. Un avión comercial hecho y derecho. Exacto. El piloto reporta un objeto enorme con forma de embudo acercándose
Y de golpe, las dos agujas de su sistema de dirección marcan un error de 8 grados de diferencia. En direcciones opuestas, además. Sí. Y yo me pregunto, ¿cómo puede un fenómeno externo colapsar los sistemas redundantes de un avión comercial de ese tamaño? Es una pregunta buenísima. A ver, los aviones comerciales tienen sistemas redundantes precisamente para no caerse por un solo fallo. Pero el problema es que las antenas externas que captan las señales son, por definición, conductos abiertos. O sea que el blindaje no puede hacer nada si el golpe entra por la antena. Exactamente. Si el campo electromagnético es lo bastante potente, induce un pico de voltaje directo en las antenas receptoras antes de que el blindaje interno pueda frenarlo. Y durante esos minutos, el avión vuela literalmente a ciegas. Vale, vamos a desgranar esto con una analogía para conectar con ese inmenso manual de la UIT. A ver, dispara. Imaginemos que los relojes atómicos y los osciladores de cuarzo que menciona el manual para mantener el tiempo universal son como unas fortalezas acorazadas del tiempo. Perfectos, inquebrantables. Ajá. Midiendo el milisegundo. Eso. Pues los instrumentos analógicos de un avión serían como castillos de arena frente a una inmensa ola de interferencia electromagnética. Me encanta. Esa imagen lo clava totalmente. ¿Verdad? La ola arrasa con el castillo de arena. Y si conectamos esto con el panorama general, cuando esa ola electromagnética apaga tu brújula, el piloto pierde su anclaje en el espacio físico. Ya no sabe dónde está arriba o abajo. Es que tiene que ser terrorífico. Y aquí surge la verdadera incógnita. ¿Qué ocurre cuando la mente humana siente que también está perdiendo su anclaje en el tiempo? Esto nos lleva de cabeza a la famosa niebla electrónica. El momento en que pasamos de brújulas rotas a relojes que desafían toda lógica. Eso es. Está el célebre caso de Bruce Gernon, en 1976. Pilotaba un Bonanza A-36 desde las Bahamas. Un caso clásico en la ufología y la aviación. Pues Gernon relata haber entrado en un túnel de niebla electrónica. Un túnel cilíndrico de unas 10 millas de largo que, según él, se encogió a una sola milla en apenas 20 segundos. Es decir, el espacio colapsando a su alrededor. Sí. Al salir a una neblina gris, apareció directamente sobre Miami Beach. Un vuelo que debía durar 75 minutos, tomó solo 48. Una locura de desfase temporal. Tanto que hay archivos de la NASA donde se revisan matemáticas de motores de curvatura, los famosos warp drives, para intentar explicar cómo se deformó el espacio-tiempo ahí. Ya, pero es que no hace falta irse a las Bahamas para encontrar historias así. ¿Qué va? Viajemos a España. Año 1978. El vuelo 502 de Aviaco. Ojo con este caso. El comandante Carlos García Bermúdez pilotaba un Caravelle desde Valencia a Bilbao. Se desvía a Santander por mal tiempo. Y en la aproximación se topan de frente con una nube lenticular inmensa, brillante. Y supongo que, siguiendo el patrón del informe NARCAP, todo empieza a fallar. Efectivamente, entran en la nube, las brújulas giran sin control, las comunicaciones se mueren. Y según los relojes de a bordo, atravesar eso les tomó 7 minutos. 7 minutos de tensión máxima. Pero el misterio salta al llegar a tierra. Exacto. La torre de control de Santander les comunica que habían estado desaparecidos del radar 24 minutos. Madre mía. 17 minutos de tiempo perdido que jamás sucedieron para los pilotos. A ver, es un relato que corta la respiración, digno de una película. Pero aquí es donde el rigor de nuestras fuentes tiene que separar el grano de la paja. Ya, vas a desmontar la leyenda, lo veo venir. Estoy convencida de que hay que hacerlo. Si aplicamos la lupa al vuelo 502, el misterio se cae bastante rápido. Para empezar, no hay absolutamente ningún registro oficial en AENA sobre esta pérdida de radar. Ya, pero la aerolínea Aviaco ya no existe. Igual los papeles se perdieron. Bueno, Aviaco fue absorbida por Iberia y sus archivos se conservan. No hay rastro. Y lo más importante desde el punto de vista aeronáutico, Dime. en el espacio aéreo europeo, una pérdida de contacto de 24 minutos no es una broma. Habría activado inmediatamente los protocolos automáticos de emergencia SAR. Búsqueda y rescate, claro. Eso es, habría helicópteros, alertas militares. Es burocráticamente imposible esconder algo así en un cajón. Vale, te compro que los papeles no cuadren y no haya registro oficial. Pero ponte en la piel de la tripulación. Imagina un pánico severo, una turbulencia extrema. ¿No podría ser que, bajo ese estrés, 7 minutos de lucha a vida o muerte se sientan en la mente como 24? ¿O al revés? Ah, claro.
La dilatación subjetiva del tiempo. Sí, porque además en los 70 los relojes de a bordo no estaban sincronizados atómicamente con los estándares actuales de la UIT. Esa es una deducción brillante. Y nos lleva a un concepto neurobiológico fascinante: la taquipsiquia. Taquipsiquia. Suena a que el cerebro va a 1000 por hora. Literalmente. No estamos hablando de un viaje en el tiempo físico, sino biológico. Bajo un trauma o pánico extremo, la amígdala del cerebro entra en hiperactividad. O sea, para asegurar la supervivencia, ¿no? Exacto. El cerebro empieza a procesar información a muchos más fotogramas por segundo. Entonces, como graba muchísimos más detalles en un corto periodo, cuando recuerdas el evento, juras que todo fue a cámara lenta o que duró muchísimo más. ¡Wow! O sea, la dilatación temporal aquí no es cuántica. Es tu propio cerebro manteniéndote vivo. Totalmente. Simple error de navegación o de percepción acaba convirtiéndose en una leyenda urbana gigantesca. Es que la anatomía de una leyenda urbana es casi tan compleja como ese manual de la UIT. La cultura popular absorbe datos reales, como fallos de instrumentos, y hace un teléfono escacharrado brutal. Y el ejemplo paradigmático de esto es el vuelo 19, ¿verdad? Sin duda, la tragedia que básicamente inauguró el mito del Triángulo de las Bermudas. 1945. 5 bombarderos Avenger liderados por el teniente Charles Taylor. Un instructor experimentado, sí, pero llevaba cadetes en prácticas. Y las brújulas de Taylor fallaron, ¿no? Conectando otra vez con lo de NARCAP. Sí, un fallo electromagnético o mecánico ordinario. Taylor se desorientó por completo por el mal tiempo. Se convenció de que estaba sobre los cayos de Florida. Cuando en realidad estaba sobre las Bahamas. Exacto. Voló hacia el Atlántico abierto buscando la costa y se quedaron literalmente sin una sola gota de combustible. Una tragedia absoluta. Pero espera, ¿qué me dices del hidroavión de rescate? El PBM Mariner que salió a buscarlos y también explotó o desapareció. Ah, el famoso monstruo del triángulo devorando aviones. Claro, es lo que alimentó todo el misticismo. Pues mira los registros desclasificados. Ese modelo, el PBM Mariner, era odiado por sus propias tripulaciones. Lo llamaban el tanque de gasolina volador. Madre mía, el apodo lo dice todo. Tenía un defecto de diseño gravísimo. Las líneas de combustible se aflojaban y llenaban el fuselaje de vapores inflamables. Y fíjate, un barco mercante observó una bola de fuego en el aire exactamente a la hora y en la ruta del hidroavión. O sea que no hubo vórtices místicos. ¿Qué va? Una fuga de gas y una chispa al encender un cigarrillo. Fin del misterio. Es tristísimo. Y contrasta un montón con otras leyendas que son, directamente, inventos para ganar dinero. ¿Como el vuelo 914 de Panam? Ese mismo. La historia que inunda Internet de que despegó en 1955 y aterrizó en Caracas en el 92. Con los pasajeros sin haber envejecido un día. Sí, de locos. Pues resultan que fue un bulo publicado por un tabloide sensacionalista, el Weekly World News, en 1985, y lo iban republicando cambiando las fechas para vender más. Y pasa igual con la historia del Boeing de National Airlines, que supuestamente desapareció 10 minutos sobre Miami, con los relojes atrasados. Que lo popularizó el autor Martin Caidin sin una sola prueba de la Administración de Aviación. Y esto me lleva a pensar, lo fascinante aquí es cómo la cultura crea realidades alternativas para consolarse. ¿Consolarse de qué exactamente? Del duelo, cuando un avión desaparece en el mar y no hay cuerpos, inventar que viajaron en el tiempo es una forma secreta de pensar que siguen vivos en otra época, ¿sabes? Que no se ahogaron. Es un mecanismo de defensa cultural tremendo. Totalmente. Pero, a ver, aunque muchas leyendas son falsas, hay zonas geográficas que siguen desafiando la simple estadística. Lugares donde ocurren cosas rarísimas constantemente. Como el famoso Triángulo de Nevada. Exacto, investigado por David Paulis. Estamos hablando de una zona entre Reno, Las Vegas y Fresno. Más de 2.000 accidentes de avión en 60 años. Una barbaridad de siniestros. Y ahí desapareció Steve Fossett en 2007. ¿Es solo terreno hostil o hay algo más? Bueno, la meteorología explica esa letalidad de forma brutal. En esa zona de Sierra Nevada se forman vientos catabáticos y corrientes descendentes masivas. Los vientos rotor. O sea, corrientes de aire gigantescas. Imagina un río de aire chocando contra la montaña y cayendo en picado por la ladera. Generan corrientes que empujan una avioneta hacia el suelo a miles de pies por minuto. Y un motor civil no tiene fuerza para salir de ahí. Imposible. Es física de fluidos pura, aplastando el metal contra la roca. Vale, física pura.
Pero agárrate, porque la historia más desconcertante de las fuentes, la paradoja del avión A551, no tiene explicación meteorológica tan fácil. Ah, el caso de la Patagonia Argentina. Año 1951. Lucio Salvadores encuentra en la estepa los restos de un avión militar estrellado. Hay fotos donde se lee la matrícula A551 en la chapa. Sí, y luego mandan el rescate. Eso es. El ejército manda expediciones, hay una tormenta de nieve brutal y 32 soldados desaparecen misteriosamente. Encuentran los camiones, pero a ellos nunca. Hasta aquí, una tragedia por el clima extremo. Pero ojo al salto. Año 1982. Guerra de las Malvinas. El teniente Fabio Roland pilota un IA-58 Pucara, un modelo que no existía en el 51. Ni siquiera estaba diseñado, claro. Pues la matrícula de su avión era la A551. Roland reporta que persigue una bola de luz, un Foo Fighter, pierde la radio con ruido blanco y desaparece sin dejar rastro. Es un cruce de datos que parece diseñado por un guionista de Hollywood. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque se compararon las fotos de la chapa de 1951 y las del avión del 82, y resulta que la tipografía no coincide en absoluto. Ah, el detalle clave que desmonta el viaje en el tiempo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Múltiples realidades solapándose o folclore militar puro? Bueno, científica y psicológicamente estamos ante un caso de libro de apofenia. Apofenia. Explícanos eso. Es la tendencia de nuestro cerebro a ver patrones y conexiones donde solo hay datos aleatorios. En cualquier ejército, en tiempos de guerra o caos burocrático, reciclar matrículas o códigos de llamada a lo largo de las décadas es súper común. O sea, que a ese avión del 82 le tocó la misma matrícula por puro azar administrativo. Exactamente. Pero nuestra mente detesta las coincidencias sin sentido, así que el folclore hilvana una tragedia en la nieve del 51 con un derribo en el 82, ignorando que la letra pintada es distinta. Solo para construir una leyenda. Sí, para evitar aceptar la cruda realidad de que la inmensidad de las montañas patagónicas se tragó a esa gente y punto. Madre mía. A ver, si tuviéramos que resumir el viajazo que nos hemos dado hoy, creo que hemos visto cómo la rigurosa precisión del manual de la UIT choca frontalmente con el caos del mundo real, ¿no? Totalmente. Desde los fallos electromagnéticos reales que registra NARCA Hasta las distorsiones de memoria bajo estrés, como la taquipsiquia. y esa necesidad humana de convertir tragedias tristes en epopeyas de viajes en el tiempo. Pues a quien nos escucha la próxima vez que pierda la noción del tiempo en un vuelo, antes de pensar en agujeros de gusano o extraterrestres. Que recuerde lo frágil que es nuestro cerebro frente a los instrumentos, sí. Exacto. Pero oye, antes de cerrar, sé que el manual de la UIT esconde una pequeña joya final sobre esto de viajar en el tiempo. Ah, sí. Es que no necesitamos buscar aviones fantasma en la Patagonia para encontrar verdaderos viajeros en el tiempo. A ver, explícame esto. El capítulo 6 del manual de la UIT habla de escalas de tiempo en la relatividad general. Básicamente, gracias a la gravedad y la velocidad, sabemos que el tiempo es relativo. La física de Einstein. Exacto. Pues los satélites GPS, que hoy evitan que los aviones se pierdan, están orbitando a tanta velocidad y con menos gravedad que experimentan una dilatación temporal probada matemáticamente, cada segundo del día. O sea que el tiempo pasa distinto para ellos que para nosotros aquí abajo. Sí. Y sus relojes atómicos tienen que ajustarse constantemente. Si no corrigieran ese pequeño viaje hacia el futuro que están haciendo, toda la navegación global colapsaría en cuestión de horas. ¡Qué barbaridad! O sea, el viaje en el tiempo es un hecho real y está ocurriendo silenciosamente sobre nuestras cabezas solo para mantenernos a salvo. Así es. Cada vez que miras tu ubicación en el móvil, estás usando tecnología que, literalmente, viaja en el tiempo. Pues me parece una reflexión final alucinante. Dejar los mitos atrás y maravillarnos con la física real. Ha sido una inmersión apasionante. Y a quienes nos acompañan hoy, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada, misterios que te dejan la mente volada.
historias envasadas. Lo que nadie explica, lo que no se aclara. Yeah, 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 yeah. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historias envasadas. El beat del misterio. Abre la tapa, Libera el misterio. abre la tapa, libra el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a historias envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad cree que en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal. Es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.